instinto de supervivencia. Bueno, 6 de la tarde, 35 minutos. Quiero consultar a alguien que sabe mucho de economía. Alejandro Banoli fue presidente del Banco Central. Alejandro, bienvenido. Pablo Dugan saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¿Por dónde querés arrancar en el análisis de este anuncio, del anuncio que no fue, ¿no es cierto? Porque no anunciaron ningún blanqueo hoy. De esto que anunciaron. Bueno, a ver, yo creo que la primera reflexión es que hay un claro reconocimiento de que hay gran preocupación por la falta de dólares. Sin duda. Nosotros tenemos una economía donde las exportaciones están creciendo al 1%, el último dato mensual del INDEC, y las importaciones están creciendo al 43%. A la pelota. Sí. Vamos a tener una balanza negativa de dólares tremenda. Tremenda, ya hay déficit, lo que se llama cuenta corriente, ¿no? O sea, digamos... Lo que entra de dólares y lo que salen. Todo lo que entra y lo que sale, incluso ya en los datos del Banco Central del mes pasado, ya solamente por bienes, o sea, cuando la exportación de bienes, netas de importaciones, ya da negativo. Por supuesto, si uno considera turismo, viajes, compras en el exterior, intereses de la deuda, esto es más negativo. Y Pablo, siempre que esto pasó, cuando vos tenés un tipo de cambio retrasado como el que tenés hoy y tenés déficit externo, siempre tenés una crisis. Esto pasó en la convertibilidad. Perdón, repetime eso, Alejandro, lento porque es importante. ¿Cómo no? O sea, ¿siempre? La Argentina tuvo distintos episodios donde tiene déficit de sector externo, sí, ¿no? Y te digo, a ver, 3 episodios fuera de este. Uno fue la convertibilidad, que todos sabemos cómo terminó, o sea, un déficit externo estructural que terminó en una crisis. Después pasó a partir de 2013, porque hubo una baja en el precio de los commodities, el bloqueo del juez Griesa, y generó el triunfo de Macri. Y en tercer lugar, la propia política de Macri, ¿no? O sea, que tuvo un déficit externo fenomenal el 2017 que terminó en una crisis de 2018. O sea, cualquier plan económico en el cual vos tengas pérdida de dólares, termina mal. Termina mal, y bueno, Argentina no tiene financiamiento externo, no, porque claro, hay países que tienen acceso al mercado. La Argentina tuvo, a ver, ¿cómo se tiró hasta ahora? Con un blanqueo y con una ayuda política de Estados Unidos a través del Fondo Monetario. Entonces, el problema de fondo, fuera de ahora analizar la cuestión más, si querés, más técnico, más de largo plazo, es claramente la Argentina no genera dólares genuinos. Con esta política estamos cada vez más lejos de generarlos, y por otro lado, no solo por el tipo de cambio, sino por la apertura que varias veces hemos hablado a contramano de gobiernos de derecha, de centro y izquierda de todo el mundo, abre las importaciones, y esto, a ver, puede ser sostenible hasta octubre con los dólares del colchón, con el carry trade. Pero le van a entrar dólares por esto. Yo creo que no le va a entrar mucho dólar por esto. Y es muy difícil. Evidentemente, una parte de lo que iba a entrar entró por el blanqueo anterior. Ponele que algo pueda rascar la olla. Pero digo, a ver, acá me parece como señales de mediano y largo plazo. Acá hay cosas muy preocupantes, porque aún en gobiernos de derecha, Pablo, por ejemplo el gobierno militar o el propio gobierno de Menem, se hacía un culto de la recaudación impositiva. En la época de la dictadura, el tanquecito. En la época de Menem también había campañas. Había que hacer mierda a los evasores. Carlos Tacchi, me acuerdo perfecto. Voy a hacer mierda a los evasores. Exacto, porque él tuvo y fue un escándalo esa frase. Un episodio de salud en el conurbano, el hospital no lo pudo entender y dijo, bueno, es importante que el Estado recaude impuestos y proveer salud, educación, seguridad. Un liberal, un ultraliberal, como era Carlos Tacchi en el gobierno de Menem. O, ¿te acordás? Premios también en Loteriva, la gente mandaba las facturas en un sobre, se sorteaba plata. Es decir, independientemente de que fueran gobiernos de derecha o neoliberales, y el propio Fondo Monetario recomendaba fortalecer un área del Estado que es la que cobra impuestos. Y de hecho hoy estaba viendo, Julie Kozak, la vocera del FMI, alertó ya respecto, ojo, que la Argentina se comprometió en el acuerdo con el fondo a incrementar la transparencia
y a tener estándares internacionales en la prevención y el control del lavado de dinero. Ahora, Alejandro, algunas cosas que se anunciaron hoy a mí no me parecen positivas, pero no cambian el amperímetro de nada, que haya más posibilidades de operar sin que te controlen tanto, sin que te estén poniendo la lupa, pero no son cosas demasiado relevantes tampoco, ni le cambian la vida a nadie, ni motivan a que nadie gaste más plata. A ver, yo creo que una parte, digamos, los dólares en el exterior, una parte, vuelvo a decir, 20.000 millones entró con el blanqueo, yo no veo mucho ambiente para que entre mucho más. Y acá creo que en Argentina oscilamos entre extremos, ¿no? O sea, tomando lo que vos decís, evidentemente quizás hay un exceso de sobreregulaciones, había que actualizar los montos. Exacto. Hay cosas que son cosas lógicas. razonables. Ahora, entonces digo... Pero no es lo que habían prometido. Y ciertos controles excesivos sobre los cumplidores, bueno, que había que revisar. Ahora te vas al otro lado, que es que le sacás a la FIP la posibilidad de tener datos de consumo, de que pueda cruzar datos. Entonces digo, esto es una mala señal para el futuro. De nuevo, pasamos del sobrecontrol al viva la pepa. Ahora, ellos dicen, a mí no me va a informar nadie si vos te compras un terreno por $100.000. Pero no te dicen que es legal que vos compres un terreno con $100.000 en negro. No te dicen eso. Te dicen, yo no me voy a enterar porque el escribano no tiene que informar, el banco tampoco. Pero no te están diciendo, está todo ok con que gastes $100.000 en negro en comprarte un terreno. Entonces el delito sigue. Hay menos control, menos posibilidad de que se enteren. Pero si se enteran, cagué. O sea... Pero Pablo, ¿o no? Una parte lo pueden hacer por reglamentación, otras cosas las tienen que hacer por ley. Uno puede decir, bueno, en general el gobierno está logrando las leyes, pero acá hay un punto que retomo lo que te decía, que es, acá hoy no conocimos nada que tuviera que hacer la UIF, la Unidad de Información Financiera, porque ahí creo que tienen un gran lío, porque si desmontan todo lo que es en los reportes de operaciones sospechosas o el cumplimiento de los sujetos obligados, y se les va a armar un lío grande con eso. No me quedó claro. Hoy estaba Bausilia, el presidente del Banco Central. ¿Dijo que no hay más ROS? No dijeron nada. Entonces, para que verdaderamente tengamos el paquete completo, habría que ver qué se informa a la UIF de operaciones. Porque, el Estado puede decir, no te cobre impuestos, pero hay que ver qué pasa desde el punto de vista, hoy por hoy, los bancos tienen obligaciones con la UIF de informar determinados montos, entonces hay que ver cómo queda eso. Pero bueno, vuelvo a decir, de nuevo, desde una mirada, si querés, equilibrada, hay cosas que están bien, hay cosas que había que hacer, pero vos necesitas un Estado, vos necesitas que la gente pague impuestos, obviamente que hay una asignatura enorme en Argentina que ningún gobierno en los últimos años hizo, que es hacer una reforma tributaria en serio, integral, y creo que es algo para discutir. Pero bueno, me parece que sobre la base de excesos, sobre la base de esta urgencia desesperada por los dólares, no estemos generando un monstruo y no estemos haciendo pero no tenga dudas. La cultura tributaria. No, la cultura tributaria, después de los dichos del presidente, ha quedado hecha pelota, ha quedado destrozada. Aparte, Pablo... Dan unas ganas de evadir después de... Después lo escucha uno a Milei y dice, yo no pago más, escuchame. Yo digo, yo creo que uno puede justificar los blanqueos, porque hubo muchas crisis, muchas veces fuiste obligado a actuar en negro por los controles, entonces coincido. Yo entiendo. Ahora, siempre vos tenés que premiar al cumplidor, o sea, darle, esto lo hace cualquier país del mundo, y por otro lado, creo que también hay una falsedad en lo que dice el gobierno, en el sentido de que, el tema de delito, el tema de lavado de dinero es un tema penal, y no hay que mezclar el tema económico. Y eso es falso. Primero, porque la justicia no funciona. Eso es una realidad. Y en segundo lugar, porque muchas veces el trazado de la ruta del dinero es lo que te permite investigar los delitos. Pero acá y en cualquier lugar del mundo. Pablo, es una obviedad. Pablo, ¿cómo agarraron al Capone? Sí, yo lo digo Al siempre. Capone lo agarraron porque evadía impuestos. Y Alejandro, todas las matufias que había hecho de otro tipo, los delitos. Totalmente. Todos los días estamos perdiendo 80 palos de reserva, más o menos. Sí. Yo lo sigo bastante. Hay que pagar vencimientos en julio por más o menos entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Sí.
que no tenemos, Bonistas. que no juntó, claro, bonos y demás que vencen, no juntó esa plata en reservas el gobierno, bueno, no le interesa, va a tener que pedirle permiso al fondo para pagar con los DEX del préstamo esa guita. Ujú. Nada, algo va a pasar, no va a estar fácil esto. Y bueno, de nuevo, acá el gobierno se está jugando, evidentemente no alcanza con el carry trade, no alcanza con todas estas medidas que están tomando. Ponele que de los 4.500 palos, una parte son vencimiento del sector público, o sea que la cuenta neta es un poco menos, pero bueno, lo cierto acá es que yo creo que hay como dos momentos. Me parece que mayo, junio, julio, hasta el vencimiento de deuda, el gobierno va a estar tranquilo, va a estar cómodo. Claro. Después del vencimiento, bueno, ahí va a haber, digamos, el gobierno va a tener que intervenir seguramente para tratar de que el dólar no le suba de la banda. Pero de nuevo, no pongamos en el mejor de los casos que Trump no hace lío en el mundo, que baja la tasa de interés y que el gobierno llega hasta octubre, que es un escenario posible. El tema es que después de octubre, en el mejor de los casos, usando todos los colchones habido y por haber del mundo, cualquiera se da cuenta de que esta política es inconsistente y que no podés acumular reservas con este modelo. Entonces ya no tenés más colchones, no tenés más desembolso del FMI, no tenés por ahora acceso al mercado de capitales, y esto va a generar mucho problema, incluso antes de octubre, porque cuando vos te das cuenta de que dentro de 2 semanas o dentro de un mes de nuevo vienen las presiones, y se te complica mucho el manejo de la política cambiaria, y todos van a correr al dólar. Totalmente. Sí, yo digo siempre esto, con suerte llegamos a las elecciones, después hay un reacomodamiento brutal que va a incluir una inflación al alza fuerte y un dólar con otro precio completamente diferente, ¿no? Absolutamente, y por otro lado estás con los datos de actividad, o sea, la inflación fue, un logro para el gobierno, pero un 2,8 mensual es un dato altísimo, con precios pisados, y tenés un nivel de actividad, el dato del EMAE, o sea, el dato de la actividad de marzo fue un dato malo, el dato de abril pinta malo también. Entonces, claro, esto también te cierra el círculo, o sea, ¿por qué el gobierno, en una economía donde no se invierte, donde los salarios reales están cayendo, le queda agotar los colchones de la gente en dólares, o por otro lado, el otro mecanismo es tratar que la gente se endeude en pesos, y las familias van a estar mucho más endeudadas para sostener el consumo, pero no hay otro motor en la economía. Estamos complicados. Gracias, Alejandro. Muy amable, ¿eh? De nada. Abrazo. Gracias. Alejandro Banoli, señores, fue presidente del Banco Central.